chicos, espero que se encuentren muy bien. Recordemos el nombre de nuestro proyecto, que es Ebenezeristas Líricos en Casa. Las temáticas que vamos a ver durante el tercer periodo en Ciencias Naturales te van a ser de mucha ayuda, porque con esas temáticas y con tu creatividad vas a decorar el póster del proyecto. En la clase pasada estuvimos hablando sobre los recursos naturales. Recordemos que los recursos naturales son todas aquellas cosas que nos brinda la naturaleza y que sirven para nuestro beneficio. Entonces, los recursos naturales que tenemos a nuestro alrededor son el agua, el aire, la tierra o el suelo, la luz. Ten en cuenta lo siguiente: cuando hablamos de recursos naturales, son todos aquellos elementos que solo nos da la naturaleza. No son aquellos elementos que ha realizado el hombre. Por ejemplo, una casa, una silla, un computador y todas aquellas cosas creadas por el ser humano no son recursos naturales. Quizás pueden haber sido hechos de recursos naturales. Por ejemplo, una silla. Una silla no es un recurso natural, pero pudo haber sido creada de un recurso natural como la madera que proviene de todos los árboles. Recordemos que los recursos naturales pueden clasificarse en dos tipos: recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Cuando hablamos de recursos naturales renovables, son todos aquellos elementos que la naturaleza nos da y que se pueden renovar o pueden aparecer con el tiempo. Eso sí, si los cuidamos. Por ejemplo, las plantas. Las plantas pueden acabarse, pero con el tiempo pueden volver a nacer. Así son los recursos naturales renovables. Solamente tenemos que cuidarlos para que no hayan extinciones. Dentro del grupo de los recursos naturales renovables, es decir, aquellos que vuelven a aparecer con el tiempo, encontramos a las plantas, los animales, el agua, el aire y la tierra. Recordemos muy bien que los recursos naturales renovables solo son renovables o vuelven a aparecer con el tiempo si los cuidamos mucho. Porque si, por ejemplo, no cuidamos los animales y los cazamos, o simplemente contaminamos los ríos o talamos los árboles y no volvemos a sembrar árboles, entonces todas estas especies se pueden extinguir, pueden desaparecer completamente. Ahora vamos a hablar sobre los recursos naturales no renovables. ¿Qué son los recursos naturales no renovables? Son todos aquellos elementos que la naturaleza nos da y que no se renuevan. Algunos ejemplos de recursos naturales no renovables son los minerales. Por ejemplo, el oro. El ser humano puede cavar una mina de oro o una mina de carbón y la cava, pero donde se acabe el carbón o donde se acabe el oro no va a volver a aparecer más carbón y más oro. Dentro de los recursos naturales no renovables podemos encontrar el petróleo, podemos encontrar el carbón, podemos encontrar los minerales. Ahora te invito a que te quedes en este video porque vamos a encontrar muchísimo conocimiento sobre de dónde proviene, por ejemplo, el petróleo. ¿Qué es el petróleo y cómo nació el petróleo en nuestro planeta? Asimismo, vamos a aprender más acerca de los recursos naturales renovables como las plantas, los animales, el agua, el suelo, el aire, y también vamos a aprender más sobre los recursos naturales no renovables, como ya lo decía, como el petróleo, como el carbón, como los minerales. No te despegues, quédate y aprende más sobre estos recursos naturales. Hola, mi nombre es Elías y esta vez te quiero hablar de los hidrocarburos. Los hidrocarburos y sus derivados están presentes en muchos productos que usamos en nuestra vida diaria, y sin ellos nuestro mundo sería muy distinto. Los hidrocarburos son una mezcla compleja de compuestos químicos naturales constituidos por hidrógeno y carbono.
Se presentan en dos formas: líquida, a la que llamamos petróleo, y gaseosa, a la que llamamos gas natural. Los científicos dicen que son de origen orgánico, es decir, que provienen de la descomposición y transformación de restos de animales y plantas que existieron hace millones de años. El petróleo y el gas se encuentran enterrados a profundidades que varían entre unos pocos metros y los 6.000 metros, y podemos encontrarlos buscando tanto en la tierra como en las profundidades del mar. La actividad de búsqueda de los hidrocarburos se llama exploración. Esta actividad nos permite ubicar la zona en la que hay mayores probabilidades de encontrarlos. Existen varias formas de realizar la exploración. Por ejemplo, una es la exploración geológica de campo, que consiste en observar y examinar las capas de la corteza terrestre que se ven en la superficie, analizando las características y propiedades físicas de las rocas. Otra forma de explorar es usando la sísmica, que hace posible deducir la estructura del subsuelo mediante ondas acústicas que son captadas por geófonos especialmente ubicados en pozos poco profundos. Una vez ubicada la zona con posibilidades de tener hidrocarburos, se procede a implementar un pozo exploratorio con el objeto de confirmar y verificar los trabajos iniciales y la magnitud del mismo. Luego de los trabajos de exploración, se tendrá determinada la existencia de hidrocarburos, pudiendo haber encontrado un yacimiento de petróleo, un yacimiento de gas o uno que contiene ambos productos, es decir, un yacimiento de gas asociado. Entonces estamos listos para el proceso de explotación. Primero, se procede a diseñar el proceso de producción, determinando el número de pozos a perforar, dependiendo del tamaño del yacimiento. Para perforar un pozo, se usa el equivalente a un taladro gigante, que tiene en su extremo inferior una broca que va abriendo la tierra y penetrando las profundidades, presionada por la tubería que es controlada desde la torre de perforación. Este sistema de tubería permite además que el hidrocarburo encontrado se traslade a la superficie. En el caso del mar, el proceso de producción es similar, con la única diferencia que el pozo se ubica sobre una plataforma marina y el petróleo o el gas encontrado se trasladan a tierra mediante cañerías submarinas. Una vez extraído el hidrocarburo, se transporta hacia una planta de tratamiento a través de grandes tuberías o ductos llamados oleoductos cuando transportan petróleo y gasoductos cuando transportan gas. Ambos son tubos de acero unidos a lo largo del trayecto desde su lugar de producción hasta una planta de refinación o fraccionamiento. Por lo general, estas grandes tuberías están bajo la tierra y pasan por selva, sierra y costa hasta las plantas de tratamiento. Las zonas por las que pasan son revegetadas y restablecidas para reducir al mínimo su impacto ambiental. Si lo obtenido del pozo es petróleo, este se traslada a las refinerías, que son grandes complejos industriales, para convertirlo en gasolinas, diésel, lubricantes, parafinas y asfaltos. Los combustibles líquidos obtenidos son transportados en grandes camiones cisterna hacia las estaciones de servicio o grifos, en los que finalmente pueden ser adquiridos por el público. De otro lado, si lo que se obtuvo del pozo fue gas natural, se procede a una primera separación de todos los componentes líquidos de lo que se llama el gas seco. Este procedimiento se realiza en una planta cercana al pozo de explotación llamada planta criogénica. En el caso de los líquidos del gas natural, que son una combinación de propano, butano, entre otros, son transportados hasta una planta de fraccionamiento mediante unas tuberías llamadas poliductos. En la planta de fraccionamiento se proceden a separar los elementos que contiene y se obtienen productos como el propano, butano, una combinación que contiene ambos productos, a la que llamamos gas licuado de petróleo, GLP, diésel y nafta.
El gas seco se transporta mediante gasoductos al complejo de distribución. Para ser destinado al uso directo, deberá someterse a procesos de adecuación y control tales como reducir la presión del gas que viene del gasoducto e incorporarle olor como medida de seguridad para los consumidores. El gas seco también puede ser transportado a plantas de licuefacción, donde se le someterá a temperaturas muy bajas para convertirlo en líquido, llamado también LNG, con el objetivo de reducir su volumen y hacer posible su transporte a lugares lejanos, mediante el uso de grandes barcos llamados metaneros. El principal uso del gas natural es como combustible para generar electricidad en centrales termoeléctricas, sustituyendo a otros combustibles más caros como el petróleo. Además, su combustión es más limpia. El gas también se usa como fuente de calor y energía en plantas industriales, para el transporte de vehículos motorizados y en nuestros hogares usándose en cocinas, termas, estufas y otros artefactos que facilitan nuestra vida diaria. De los hidrocarburos se pueden obtener otros productos derivados mediante procesos de transformación que corresponden al campo de la petroquímica. Del petróleo se pueden obtener plásticos, acrílicos, pinturas, envases, detergentes, fibras textiles, insecticidas, etc. El gas natural es un importante insumo para la producción de amoníaco y urea en la industria petroquímica, en la siderúrgica y para la fabricación de combustibles como querosene de alta calidad, gasoil, gasolina y parafina. Todos los trabajos realizados para buscar, producir, transportar, refinar y vender petróleo, gas y sus derivados se realizan cuidando el medio ambiente y desarrollando una gestión solidaria y responsable con las poblaciones vecinas a sus operaciones. Recuerda que los hidrocarburos son una mezcla compleja de químicos naturales formados por la descomposición de animales y plantas hace millones de años. Su exploración y explotación se puede realizar tanto en el mar como en la tierra. Los hidrocarburos son transportados mediante tuberías especiales llamadas oleoductos si transportan petróleo y gasoductos si transportan gas. El petróleo se procesa en refinerías, donde se obtienen las gasolinas y otros combustibles. El gas no necesita ser refinado, pero debe pasar por el proceso de fraccionamiento, que separa alguno de sus componentes, de modo que se obtienen los combustibles propano, butano, nafta, entre otros. El transporte de los productos derivados tanto del gas como del petróleo se hace mediante buques tanqueros, barcazas y camiones tanque. El principal uso de los hidrocarburos es como combustible. El gas natural es usado fundamentalmente en las centrales eléctricas. Como insumo es usado en la industria petroquímica, la siderúrgica y para producir otros combustibles. El gas natural se usa como fuente de energía en diversos artefactos que facilitan nuestra vida diaria. Los hidrocarburos son la fuente de energía de mayor importancia en el mundo moderno. Chao, tu amigo Elías se despide. ¡Hasta la próxima! Hola amiguitos, soy el Capitán Arveja. Habito en el ciberespacio y tengo la misión de enseñarle a los niños a defender y conservar la riqueza del planeta Tierra, que son los recursos naturales. Me ha invitado una amiga de este planeta que vive en una región muy bella donde parece que existió el paraíso terrenal.
pues es allí donde encontramos mucha riqueza natural junta. Esta región es el oriente antioqueño, donde hay pueblos de gente muy buena, trabajadora y honrada. Mi amiga es Zeta, la zanahoria. Hola amiguitos y amiguitas, yo soy Zeta, la zanahoria. Me encuentro en todas las fincas de los campesinos, viendo cómo cada familia trabaja la tierra. Y si no hacen las cosas como deben ser, invito a mi amigo, el capitán Arvega, que nos dará los consejos necesarios a los niños y a sus padres para que aprendan a trabajar la finca sin destruir la naturaleza. Es importante que sepan que el agua, el suelo, el aire, los bosques y los animales son los recursos naturales de este bello planeta y todos debemos cuidarlos. Este conjunto de recursos naturales son indispensables para la vida en la Tierra. Piensen, por ejemplo, en esto. El cuerpo de todos ustedes, amiguitos y amiguitas, está conformado por una gran cantidad de agua. Por eso, ningún ser humano puede vivir sin agua. Sí, capitán. Además, todos los líquidos contienen agua. Si dejas de tomar líquidos durante más de 2 días, puedes correr el riesgo de morir. El agua nos sirve para muchas cosas, entre esas para preparar los alimentos, para el aseo personal y de la casa. También todos los animales necesitan el agua para vivir. Definitivamente es un recurso que hay que cuidar y mantener muy limpio. Zeta, te invito a que le digas a los niños y niñas cómo está el agua en el oriente antioqueño. Nuestra región es una de las más ricas en agua en todo el país. Son varios los nacimientos de agua en las veredas que luego, como quebradas y ríos, corren por la región. Tienes razón. Con toda esta agua se construyeron 3 grandes embalses. Uno de ellos es el de Guatapé, para la producción de energía eléctrica. En ellos, los niños y sus familias se divierten bañándose y montando en lancha. Capitán Arvega, tengo que contarle a los niños que el agua se viene contaminando en casi todas las veredas y los pueblos del oriente. Y eso me tiene muy triste y preocupada. Pues muchos de los residuos de las fincas y de las casas, de los sanitarios y las cocinas van a las quebradas. Mucha gente también tira animales muertos, basura, frascos de venenos y otras cosas. También se contamina con la tierra que arrastra el agua cuando llueve muy fuerte. Otra gran tristeza que tengo es que la cantidad de agua en el oriente antioqueño se ha disminuido por la tala y quema de los bosques. Esta práctica hace que las quebradas se sequen. En muchas fincas ya se han secado los nacimientos de agua por tumbar el monte para convertirlo en potreros. ¡Uy! ¿Qué va a pasarle al ser humano si cada uno debe consumir al menos 2 litros de agua potable al día? El agua contaminada no puede consumirse porque produce enfermedades. Muchos niños y niñas se ven afectados por el consumo de agua contaminada y deben ir al hospital. Pero, ¿hay algo que se pueda hacer para no contaminar el agua?